Está aquí Fernando Belauzarán. Hola Fernando Belauzarán, ¿cómo estás? No escuchamos. No te escuchamos, Fernando, a ver si le puedes dar clic. Sí. Ahora sí. Sí, Hola Fernando. Encantado de estar con ustedes, Julio, Manuel. Gracias. Gracias a Manuel, gracias a Fernando por participar en este debate con causa que obviamente tiene como objetivo principal recaudar fondos. La meta es de $3,000, vamos casi a la mitad y espero que al final del debate estemos muy, pero muy cerca de la meta y repetir que ningún solo peso, ni un centavo, ningún dólar, ningún euro pasa a La Voz de Julio. YouTube toma esa cantidad y la manda directamente. Ya les decía al principio del programa que van a ver que les llega un recibo de su donativo, se los manda YouTube y es importante que les quede claro que 100% de los donativos, de las donaciones, van a la causa de Direct Relief. Déjenme iniciar con el debate con causa preguntándoles a ambos, primero Fernando, ¿cómo ves o has visto la respuesta del gobierno federal ante Otis y cómo ves el post la tragedia, el plan de reconstrucción de Acapulco, pero primero la respuesta previo a que aterrizara, que tocara tierra Otis, después de que tocó y lo último que ha pasado. Adelante, Fernando. Sí, bueno, la verdad es que si algo puede ver esto es que hubo evidente negligencia, por decirlo de una manera. Es cierto que fue un hecho insólito que tiene que ver con el calentamiento global, el hecho de que se haya intensificado con tremenda rapidez el huracán. Pero es verdad que sí tenía el gobierno mexicano algunas señales o tenía las alertas que pudo hacerlo. 28 horas antes de su tuit, del famoso tuit de López Obrador, ya habían avanzado una alerta temprana de huracán. Se llama el Consejo, creo que Nacional de Huracanes en Estados Unidos, ¿no? El que está en Miami, precisamente. Eso fue 28 horas antes del tuit. Pero todavía más grave, 6 horas antes del tuit, cuando ya sabía que iba a ser huracán, sacaron o alertaron al gobierno mexicano porque le prestaron de esta misma, de Estados Unidos, tienen una especie de aviones cazahuracanes, que se metió al huracán, dijo esto está gravísimo, la intensificación va a ser muy rápida, y eso fue a las 2 de la tarde, ¿no? Y el tuit de López Obrador es a las 8 de la noche. Ya los vientos estaban muy duros, pero quizás lo más lamentable de todo es que fue un tuit sin ninguna repercusión. Es el jefe del Estado mexicano, pero no tuvo ninguna repercusión pública de las instituciones. Tan es así que media hora después, el secretario de gobierno del Estado estaba inaugurando la convención minera, me parece que estaba en el Princess, estaba en la zona hotelera. Media hora después de decir, fue como si se hubiera salido a su balcón y decir, por cierto, va a haber un huracán, cuídense, ¿no? Pues no hubo ninguna, de ese tuit no se desprendió ninguna acción de gobierno. Entonces, para efectos prácticos, los acapulqueños, y no solo los de acapulqueños, porque les pegó ahí a distintos municipios, Coyuca de Benítez también, pero también otros, ahí no se les avisó, para efectos prácticos no se les avisó, y se dieron cuenta hasta que ya lo tenían encima. Sí hubo algunos esfuerzos ciudadanos para informar que venía un huracán, etcétera, aunque efectivamente no sabían quizás la magnitud que vendría, ¿no? Pero institucionalmente de acción de gobierno de los tres, en la prevención, pues prácticamente fue inocua, ¿no? Y ya muy a destiempo. Les digo que 28 horas antes del tuit ya había alerta temprana de huracán. Es cierto que no se veía perspectivas todavía de que fuera un huracán 5, pero a las 2 de la tarde sí, cuando ya dijeron que había esta intensificación rápida,
Y lástima, porque mucha gente se pudo haber guarnecido, tomado alguna precaución, salido, lo que sea, les cayó encima. Y lo segundo es cuál fue la respuesta. La respuesta fue el pasmo, tremendo pasmo. Los que se prepararon para la emergencia fueron los criminales, que según estoy leyendo en crónicas, incluso empezaron los saqueos antes de que pegara en tierra el huracán, ¿no? En algunas partes, porque como sabemos, el problema de Guerrero es que hay unos tremendos vacíos de poder, en donde el crimen organizado tiene un protagonismo tremendo en la zona, donde las autoridades, o más bien el crimen puede matar a cualquier autoridad y establece impuesto hasta para la venta de pollos, como se ha establecido. En ese ánimo donde hay un vacío de poder, o si quieres decir, atisbos de un estado fallido en Guerrero, ahí es donde cayó el huracán y hubo pasmo tremendo de los tres órdenes de gobierno otra vez. Y llama la atención incluso escenas de los saqueos con miembros de la Guardia Nacional, en algunos casos observando. Ya hay incluso videos donde se ve a miembros de la Guardia Nacional participando de los saqueos. Eso fue tremendo, era una ciudad sin ley, el pasmo que hubo para la respuesta. Las Fuerzas Armadas están acostumbradas a entrar al rescate en desastres naturales, ¿no? Tiene una gran experiencia, sobre todo el ejército con el plan DN3. Gran parte del cariño que le tiene la población al ejército es porque lo ha sabido hacer en esos momentos, pero en esta ocasión fueron lentos para entrar, ¿no? Lentos para actuar, y bueno, ahí están todos los testimonios, y fue un error que afortunadamente recapacitó el presidente. Reconozco que recapacitó, aunque no reconoció el error, pero recapacitó, cuando dijo que toda la ayuda tendría que venir o tendría que ser distribuida por las Fuerzas Armadas, que no se iba a aceptar la ayuda de la sociedad civil. Y es que yo creo que en ese momento el presidente no tenía una imagen, no tenía la información del tamaño del desastre. Nos necesitábamos todos. Y entonces todavía hubo algunos, en Chilpancingo pusieron algunos retenes el ejército, y en Chilpancingo llegaron a bajar algunas cosas para trasladarlas, ¿no? Eso está documentado. Pero el presidente, a partir del sábado, me parece que fue la fecha, en ese momento recapacita y ya todo el mundo puede llegar a Acapulco con la ayuda, pero evidentemente es insuficiente. Pero si tú me dices cómo fue la respuesta, pues lo dicen los propios damnificados. Fue lenta e insuficiente. Déjame darle la palabra a Manuel Pedrero. Fernando Belauzarán habla de negligencia, dice, no se les avisó, no se les avisó. ¿Cuál es tu respuesta, Manuel Pedrero, ante las declaraciones, afirmaciones de Fernando Belauzarán? Bueno, el hecho de hablar de negligencia correspondería a que no existiera voluntad por parte del gobierno federal, del gobierno estatal o del gobierno municipal a resolver la situación tras el huracán Otis. La verdad es que yo considero que fueron dos tragedias, dos huracanes. El primero, desde luego, el natural, pero el segundo es el de la infodemia, y creo que ese ha permeado todavía más. Y desgraciadamente no solamente ha permeado más, sino que ha sido todavía lucrativo para la clase política, para los medios de comunicación, para pseudoperiodistas, para pseudointelectuales, para la comentocracia. Se habla en un primer lugar de la respuesta. Muy bien, si hablamos de respuestas, hay que decirlo como es, y yo estoy seguro que en estos momentos no abundarán muchos expertos en cambio climático o en fenómenos meteorológicos. Por eso, cuando alguien no domina el tema, normalmente lo que debería de hacer es escuchar a los expertos, y la comunidad científica internacional concluye que Otis, no lo digo yo, lo dice la comunidad científica internacional, que Otis es uno de los mayores desastres naturales sin precedente alguno, no solamente en la historia de México, sino en la historia del mundo, porque la evolución con la cual domina y adopta tanta fuerza Otis en cuestión de horas, de una tormenta tropical que habría que partir de ello, ¿no? Se pronosticaba como una tormenta tropical, y es el mismo día
Ojo, es el mismo día del impacto del huracán que se convierte de tormenta tropical a huracán. De por sí, una evolución de tormenta tropical a huracán ya es un evento, ya es un suceso, pero que en cuestión de horas pase de ser una tormenta tropical a un huracán categoría 5 es simplemente asombroso. Y sí, habla desde luego de la nula conciencia que ha tenido el planeta en torno al cambio climático, que de repente veo algunos que culpan a la refinería de Dos Bocas, ¿no? Como si Dos Bocas o las refinerías en general en el planeta Tierra tuvieran el mayor rubro de contaminación planetaria, cuando México, por dar nada más un dato, nada más aporta al 2.5% de contaminación a nivel planetario, nada más China y Estados Unidos se comparten entre ellos casi el 35, el 40%, ¿no? La verdad es que si hablamos de respuesta por parte, yo ya ni siquiera diría del gobierno, sí, no del Estado mexicano, veo que se resalta mucho el tema del tuit del presidente Andrés Manuel López Obrador. A ver, el asunto en este caso me parece meramente un asunto del estado de Guerrero y de la gobernadora Evelyn Salgado, al igual que de la alcaldesa de Acapulco. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a hablar de cobertura de tweets y demás por parte del Estado mexicano, que desde luego debe ser una obligación, pues desde luego que tampoco va a haber mucho efecto, sépase y conózcase para la audiencia que Twitter México, nada más Twitter cuenta con 9 millones de usuarios mexicanos, tal cual, 9 millones de usuarios mexicanos, de los cuales 3, ante las estadísticas que ha presentado el equipo o el nuevo equipo de lo que era Twitter y ahora es X con Elon Musk, se calcula que aproximadamente de esos 9, 3 millones son cuentas bots o cuentas troll. Entonces, imagínense que de los 6 millones de mexicanos reales, auténticos, que navegan en Twitter, ahora X, de esos 6 millones, ¿cuántos, por ejemplo, pudieron haber estado al pendiente de lo que ocurría en Guerrero, ¿no? De cuántos de esos 6 millones eran guerrerenses, cuántos de esos 6 millones estaban en Acapulco, ¿no? Es decir, desde luego que es hasta me parece una situación de cortesía por parte de la presidencia de la República, porque sí, ¿qué haces? ¿Cómo avisas? Creo que esta situación en todo caso, de la prevención y de la comunicación masiva corresponde al gobierno de Guerrero, donde sí, ahí debe de reinar incluso la solidaridad entre los empresarios y los medios de comunicación de decir, óyeme, radiodifusoras, óyeme televisoras locales, óyeme periodistas, de cualquier manera, porque también debemos de saber que Guerrero no es un estado como Nuevo León, por ejemplo, si ese evento hubiera sucedido en Nuevo León, estoy seguro que hubiera tenido más efecto un mensaje en redes sociales. ¿Por qué? Porque para empezar el 90% de la población en Nuevo León vive en el área metropolitana y casi todos cuentan con teléfonos y acceso a redes sociales. No es así en el estado de Guerrero, que es uno de los estados más pobres, ¿no?, de la República Mexicana, y que el acceso a internet es totalmente nulo. Entonces, desde luego que tienes incapacidades para comunicar y prevenir a la población de manera eficiente, ¿no? Ahora sí que yo creo que se hizo lo que se tenía que hacer y lo que se pudo hacer, ¿no? Luego, en el tema de las ayudas, ¿no? La respuesta ante el Estado mexicano. Yo comprendo hasta cierto punto por qué de manera predilecta el presidente López Obrador adjudica a que todas las ayudas lleguen a través del ejército mexicano, por una sencilla razón. ¿Por qué el ejército y por qué no las organizaciones civiles o por qué no las organizaciones de la sociedad civil o ONGs? En fin. Por una sencilla razón, porque ya sabemos que cuando de repente llega ayuda internacional para ser gestionada por elementos políticos o del Estado mexicano, normalmente suelen sacar raja política. Vayámonos al ejemplo de 2017, ¿no? Con el terremoto de la Ciudad de México, el gobernador de Morelos, por cierto, mi paisano, y qué vergüenza, Graco Ramírez, ¿no? Gobernador de Morelos en ese instante, recibe ayuda internacional directamente al gobierno del estado de Morelos, y al muy listo, al muy nada tonto el muchacho, decide tomar esa ayuda y ponerle en las bolsas de despensas de víveres, de artículos no perecederos, Graco Ramírez, es decir, promover su imagen como si él fuese el salvador, el dadivoso, el hombre humanista, el Mahatma Gandhi morelense, para decirle a todo el pueblo de Morelos, ve, aquí está la ayuda por parte del gobierno federal, cuando realmente no correspondía a Graco Ramírez, ¿no? Incluso constituyendo en diversos delitos electorales. Entonces yo en base a eso, yo sí entiendo que sí
el ejército mexicano pues tome la rectoría de la ayuda, porque si alguien no va a estar diciendo fue el ejército mexicano de más, pues es propio el ejército mexicano que está acostumbrado a actuar de esta manera tan intensa, pero no de ahorita, desde 1965, desde que se creó el plan DN3, ¿no? Y así ha sido en diversas ocasiones. Yo no recuerdo a un solo mexicano que haya criticado la actuación del ejército en 1985, en el terremoto de la Ciudad de México, o tras diversos huracanes en épocas de Ernesto Zedillo Ponce de León, o incluso en el propio terremoto del 2017. ¿Por qué ahora? Porque hay una clara narrativa de desprestigio a las Fuerzas Armadas. Y eso, desde luego, que también busca lucrar políticamente con una narrativa que apoye a la oposición. Tanto es así que el día de hoy, afuera de Palacio Nacional, hay 3-4 personas que definitivamente no están manipuladas, no están sesgadas, no están influenciadas por intereses populares ni políticos, que llevan su letrero de somos de Guerrero y se los vamos a cobrar en el 2024, viva Xochitl. O sea, si eso no es politizar el asunto, obviamente para jalar agua a la canoa de cada quien, pues me queda perfectamente claro que sí, desde luego ha pegado bastante en la infodemia. Decías, Fernando, que había retenes militares, eso es totalmente falso. Te puedo decir que yo estuve personalmente 72 horas en el estado de Guerrero una vez ocurrida la tragedia. Dimos vueltas de ida y regreso en el Maxi Túnel, que es la última frontera para llegar a Acapulco, y las 4 casetas previo a llegar a Acapulco, todas están con las plumillas abiertas. Hay presencia, sí, de la Guardia Nacional, pero eso ha sido de toda la vida. Desde luego que elementos, antes la Policía Federal era la que estaba en las casetas, desde a veces en ciertas zonas el ejército mexicano, ahora naturalmente será la Guardia Nacional, pero que alguien te pare y te diga, ¿a dónde vas? ¿Traes ayuda? ¿Te voy a quitar tu ayuda? Claro que no, eso jamás sucedió, y te lo digo yo que fui testigo que pasamos 3-4 veces de ida y vuelta al Maxi Túnel, y nosotros llevábamos nuestros propios víveres, ¿no? Nuestras propias despensas para repartirlos. Y ojo, nosotros no la dimos a una organización civil ni a una ONG, es más, ni siquiera se las dimos al ejército, ni a una institución del gobierno, ni a la Secretaría del Bienestar, ni absolutamente a nadie. Nosotros fuimos al lugar de los hechos y visitamos colonias populares para repartir personalmente esas despensas y esos víveres. Nadie, Fernando, nos detuvo. Esa fue una noticia falsa que empezó a circular, pues periodistas, que mira que estoy siendo bastante generoso al llamarlos periodistas de la oposición, no afines a la oposición. Ahí ves a Pascal Beltrán del Río publicando un video que es justamente ese que se está mostrando en pantalla, que dice, básicamente muestra imágenes de cómo elementos, ¿no?, de las Fuerzas Armadas está retirando artículos, ¿no? Artículos de primera necesidad. Y después terminó diciendo la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? El gobierno federal, y sí, luego lo ratificamos en Reporteros MX, que ese video correspondía a Aguascalientes, a 700 kilómetros de Guerrero. Y no solamente Aguascalientes, sino que también se trataba de un video de septiembre, cuando este evento sucedió en octubre. Entonces dices tú, óyeme, ¿de dónde sale esto? Y luego Pascal, que es un absoluto genio, dice, no, pero yo jamás dije que era el video de Guerrero. Pues qué bonito, en plena tragedia de Guerrero, cuando todos los mexicanos están buscando información auditiva, visual, crónica, periodística del asunto de Guerrero, y no contextualizar lo que estás publicando en medio de un torbellino de infodemia, pues es obviamente una situación falsaria, es una situación hipócrita, es una situación que la verdad ha permeado mucho. Sí, vino el huracán de Otis, Julio, pero desgraciadamente también vino el huracán de la infodemia, y desgraciadamente las víctimas ahí son millones de mexicanos que desgraciadamente pueden sucumbir ante las diversas formas que tiene la derecha, lo ha mostrado históricamente, para manipular. Óyeme, ¿qué es eso de promover tendencias de que no donen? Va en contra de la tradición histórica nacional de todos los estados ante tragedias nacionales. Te lo dice alguien que es de Tabasco, Fernando. Nos inundamos de repente cada cierto de tiempo. Tabasco es una planicie, ¿no? Geográficamente. Ya diversas teorías también de que se dicen que se inunda la refinería. No, Tabasco es una planicie. O sea, una cosa es una inundación y otra cosa es un encharcamiento. Pero cuando hay una inundación que se puede derivar debido a las fuertes lluvias o al
digamos, el drenaje o la sobrecarga de la presa Peñitas. Desgraciadamente pasan ese tipo de cosas. ¿Y saben quién sale a ayudar? Los otros estados, porque yo creo que México sí se ha convertido en ese plano de hermandad en una república, que ahora la oposición o líderes de oposición o comentócratas de oposición digan no donen, simplemente se me hace nefasto, se me hace deleznable y pone en duda una acción que es tan altruista como la de donar. Antes de darte la réplica, Fernando, déjenme preguntarles sobre el papel brevemente, porque ya Fernando criticaba y decía no se les avisó, pero déjenme presentarles este audio breve del noticiero de Ciro Gómez Leiva, que se transmitió a las 10:30 tiempo del centro, 24 de octubre. Esto es lo que Ciro Gómez Leiva, previo al huracán. El huracán Otis, que hace una hora se intensificó a categoría 5, está provocando pues lluvias y muy fuertes vientos en el puerto de Acapulco. Se tiene previsto, el sistema meteorológico tiene previsto que el huracán toque tierra cerca de Acapulco, por ahí un poquito antes de las 6 de la mañana. Todas las alertas han sido encendidas, todos los avisos han sido ya difundidos ante la fuerza del huracán. Vamos a tener el reporte minuto a minuto de cómo va avanzando en el curso del programa y lo último de la información. Bueno. Y como veíamos al inicio del programa, el huracán Otis se acerca ya al puerto de Acapulco. Las autoridades han activado la alerta máxima debido a la intensidad y a su categoría 5. De acuerdo con Conagua, en las próximas 3 horas se esperan lluvias muy fuertes en Acapulco, la zona centro de Guerrero, en la montaña y en tierra caliente. Se esperan también vientos de hasta 270 kilómetros por hora y oleajes de 10 metros de altura. Las autoridades de Guerrero han pedido a la población evitar cruzar ríos, calles inundadas, además de alejarse de estas zonas de playa y mar. Lluvias que también van a afectar a Oaxaca y Chiapas en las próximas horas. El presidente López Obrador hizo un llamado a la población de la Costa Grande de Guerrero para que acepten trasladarse a los refugios, se mantengan en lugares seguros, alejados igualmente de ríos, arroyos, barrancas y estén en alerta. Ahí está Ciro Gómez Leiva 10:30 hablando sobre el huracán. Dice, lluvias, fuertes vientos, le dedicó 54 segundos y luego adelante el noticiero le dedicó otros segundos más y ahí aparece Germán Martínez Cázares porque de los 30 minutos del noticiero previo al huracán 5, categoría 5, Ciro Gómez Leiva le dedicó más tiempo a hablar de Germán Martínez Cázares, más hablar de Xóchitl Gálvez que alertar a la población, a su audiencia, en un programa en vivo, en televisión abierta. No sé cuántos ciudadanos escuchen el programa, pero esto creo yo es criminal que un medio de comunicación, y presume Ciro Gómez Leiva tener un equipo profesional, y en una entrevista él dijo, nuestro noticiero es de los mejores a nivel mundial, tenemos equipo que hace producciones tipo BBC. ¿Cuál es el papel de los medios? Y en específico, Monitorea, TV Azteca hicieron un buen papel, Televisa, buen papel, Milenio Televisión, buen papel, avisaron y se enfocaron a decir, esto es un aviso, no es un juego. Lluvias y fuertes vientos, ¿qué dices ante la respuesta de un medio, en este caso? Todo. Mira, hay que escuchar los testimonios. Los hoteleros no informaron a los huéspedes, porque no les informaron a los hoteleros. Incluso había 2 miembros del gabinete estatal inaugurando la convención minera media hora después del famoso tuit, que fue inocuo, como bien lo dijo Manuel. La gente en Guerrero no tiene Twitter, Manuel tiene toda la razón. El tuit fue absolutamente inútil, ¿no? Y lo que te dice la gente es que no se enteraron de la gravedad. Ahora, si hay un minuto a minuto, tanto del Meteorológico Nacional como del Consejo Nacional de Huracanes de Miami, en donde van diciendo cómo se va desarrollando y las alertas que emitieron.
hubo un texto muy difundido de Penilei Ramírez, en donde estuvo precisamente documentando esto. Por eso yo me detengo en dos momentos. La alerta temprana de huracán, que fue aproximadamente a las 4 de la tarde del martes, ¿no? Del martes. O sea, 28 horas antes del tuit, 4 de la tarde del martes. Dicen, alerta temprana de huracán, hay posibilidad de que haya huracán, ¿no? Aunque tiene razón Manuel cuando dice que fue un hecho inédito y que su intensificación fue frenética y no se estaba esperando, pero 28 horas antes mandaron una alerta. Pero la más grave es la de las 2 de la tarde, porque ahí las 2 de la tarde alertan de la intensificación rápida del huracán que puede tener problemas, es decir, de las 2 de la tarde a las 8:30 de la noche que saca el tuit López Obrador, se desperdiciaron 6 horas valiosas. Ya a las 8:30 incluso, ya los vientos eran durísimos. Las personas tenían mucha dificultad para hacer algo con esa información. Pero bueno, no es la especialidad de este gobierno. Se han debilitado las capacidades institucionales del país. No son la prioridad de este gobierno, no son el fortalecimiento de instituciones. El hecho de que hayan desaparecido el Fonden, ¿no? Te da una idea. Aparte, está comprobado que parte de ese Fonden se fue a financiar el Tren Maya, está aclarado, y lo que tenemos es simplemente la saliva del presidente que va a poner 61,000 millones de pesos, de los cuales hoy veo en la prensa que la mitad son condonaciones, y la verdad es que el tamaño de la tragedia es mucho más. Y ahora, qué bueno, la verdad es que a Manuel le falta un poco de información, quizás porque no lo vivió. A nosotros sí nos tocó vivir el 85. La crisis del 85 fue precisamente porque llegó el gobierno con el ejército a sacar a los ciudadanos. Yo lo viví aquí en la Ciudad de México y te lo pueden decir, esa es la crónica. Y sin embargo, los ciudadanos salimos, yo estaba muy chavo en ese momento, en 85, y de alguna manera participamos en las labores de rescate, pero después del pasmo oficial, lo que hicieron fue sacar a los ciudadanos con el ejército. De eso puedes ver todos los testimonios del mundo. Y creo que ese fue el error que cometieron. Luego sí rectificaron y dejaron pasar a todo el mundo. Al principio, cuando el presidente puso su grabación, como esa de que ya se sentía que estaba, porque no ha puesto un pie en Acapulco, hizo su performance para hacer como que iba a Acapulco en una carretera que sabía donde había deslave, de esa famosa foto donde los militares, porque se convirtió en el primer damnificado de la nación, y entonces los militares fueron a rescatar al primer damnificado de la nación cuando estaba el problema bastante más lejos de todo, pero mandó una grabación diciendo que la ayuda no iba a ir de ninguna manera por la sociedad civil. Eso ya está rebasado. Tú nada más puedes ver lo que están entregando de comidas la sociedad civil de manera directa, y qué bueno, pero me parece que el problema fue poner por inicio el control electorero sobre las necesidades. Porque sí tiene razón Manuel, hay un huracán de infodemia, pero el epicentro de ese huracán es el Palacio Nacional, ¿no? No hay un presidente que haya mentido tanto a nivel mundial. No, tú te acordarás, Julio, de cuántas mentiras le cacharon a Trump. Bueno, López Obrador ya rebasó las 100,000 mentiras en la mañanera, ¿no? Y nada más, claro, creo que hace animal político no decir que sea peor que Trump, simplemente habla más que Trump, pero a los populistas mentir les sale natural, ¿no? Nada más para que la audiencia esté enterada y le esté seguimiento a lo que está diciendo. ¿Cuál es la base de lo que dices que miente mucho? Puso es Spin. Spin es un programa académico. Luis Estrada. De Luis Estrada, exactamente. Exacto. Nada más para dar contexto. Hace un trabajo puntual sobre las afirmaciones del presidente. Y nada más, dice, por ejemplo, Fernando, dame un segundo. Ya se resolvió el problema de la luz eléctrica en Acapulco. Pues vimos inmediatamente que eso era mentira.
¿no? Eso Déjame es una nada mentira más. constatable, ¿no? Déjame nada más a la audiencia darle contextualización a lo que estás diciendo. Luis Estrada, y aquí no quiero meterme en el debate, pero cada dato que yo tenga a la mano, que sea, yo lo tenga palpado, Luis Estrada, quien está acusado de participar su empresa en la estafa maestra. Nada más para que la audiencia tenga ese dato. Luis Estrada también participó en el gobierno de Felipe Calderón y también Luis Estrada se asoció con un vocero del gobierno de Felipe Calderón y obtuvieron contratos adjudicados de manera directa. Luis Estrada es la persona la que está citando Fernando Belauzarán y han citado muchos comunicadores como la persona que mide el número de mentiras que dice el presidente de la República, pero hay que tener ese dato, creo que es importante, quién es Luis Estrada, acusado no por mí, sino que apareció en el Reforma, que su empresa es parte de la estafa maestra. Continúa, Julio, por favor. Pero, de acuerdo, Julio, pero en lógica elemental de Palitos 1, los argumentos o los juicios tienen que sostenerse por sí mismos. Una cosa no es verdad porque la diga fulano, ni es mentira porque la diga sutano. Hay que ver, las cosas se tienen que constatar. Y el caso de la energía eléctrica, pues se constató que era mentira, y se constató en vivo, y estaban ahí, y hay que escuchar a los damnificados. Esos son, o sea, el damnificado, la víctima no es el presidente. Los damnificados están en Acapulco, en Guerrero. No les quiso dar la cara, así como no le da la cara a las madres buscadoras, porque se siente mal que el protagonista del victimismo no sea él, ¿no? Y no les ha dado la cara a las madres buscadoras mexicanas, tampoco le dio la cara a los damnificados, ¿no? Y por eso los damnificados vienen, independientemente de qué partido sean, todos tienen el mismo derecho y todos están padeciendo las mismas cosas y son constatables, y qué bueno que los medios de comunicación hayan ido y constatado en el lugar de los hechos las cosas y les hayan dado la voz a los damnificados, y hay que escucharlos. Ese es el tema, y lo que te dicen los damnificados es: yo no me enteré, yo no sabía, dejaron el saqueo tremendo, el saqueo se desplazó incluso de los grandes consorcios comerciales, se desplazó a las casas habitación y tuvieron que hacer grupos de autodefensa, los propios vecinos, para salvar sus negocios y sus casas. Eso es así, y aparte hay algunas escenas donde ya estaba la Guardia Nacional simplemente mirando el saqueo, ¿no? Y hoy vemos que según comunicaciones de las propias Fuerzas Armadas, quienes promovieron el saqueo son células criminales, y ese es uno de los problemas del Estado. Ay, y por cierto, 2 días antes de que saliera acá, en el periódico oficial del partido, lo que sería como el Granma de este gobierno, que es La Jornada, sacaron un editorial muy fuerte por los asesinatos de los policías en Coyuca de Benítez. Y ahí dijeron: ¿sabes qué? Hay un vacío de poder, esto tiene que modificarse. Exactamente, hay un gran vacío de poder ahí, hay una fuerza criminal tremenda, hay una colusión de las autoridades con los criminales innegable. En ese caldo de cultivo cayó el huracán. Entonces, si quieres decirlo, les llovió sobre mojado a los guerrerenses, ¿no? Y lo que necesitan es la mayor solidaridad de todos. Acá, por cierto, yo siempre he dicho que hay que donar y que hay que apoyar, por supuesto, donde tengas garantía de que van a llegar. Yo llamé a donar a la Cruz Roja y a la UNAM, que me parece son dos instituciones. Qué bueno que mencionas la Cruz Roja, Fernando. Termino con una cosa. Existen dos antecedentes sobre el mal uso de los recursos. Uno, el famoso fideicomiso del 2017 de Morena, en donde vimos cómo Alejandro Esquer estaba depositándole ahí en carruseles de 50,000 pesos ahí, y uno y otro y otro y otro. Eso son estrategias para lavar dinero, la verdad. El rollo de cuidarse de que los depósitos no sobrepasaran los 50,000 pesos y hacer carruseles, eso que es de origen desconocido que se puso, y luego que lo fueron a sacar líderes del partido Morena. Eso está documentado en el INE. Fue cuando el presidente se enojó y dijo: esto es una vil venganza, y amenazó al Tribunal Electoral y todo eso,
pero no De hecho, el desmintió Tribunal un Electoral del solo Poder hecho. Judicial de la Federación determinó que no había delito y es no había cierto, no acusación. determinó eso. Es que tú dices que eres periodista, Manuel, bueno, vete a la fuente. No determinó que eso no sucedió. Lo que hizo el tribunal fue de alguna manera vergonzoso. Llegó y dijo, falta investigar más, archivémoslo. No exoneró a nadie, chécalo, está ahí y es público porque los hechos son, Fernando, ¿qué no son es como hechos? que la ¿Qué son 4T tenga hechos? A muchos ver, amigos ¿qué en el son hechos Tribunal Electoral del constatables? Poder Judicial de la El Federación. depósito eran de origen desconocido que hasta lo hacían en carruseles. Eso lo vimos todo y está. Y segundo, que dirigentes de Morena, líderes de Morena, lo sacaron en efectivo en época electoral. Esas cosas están constatables. No lo pudo refutar el Tribunal Electoral, pero dijo, bueno, faltó más investigación sobre a dónde fueron a parar y por lo tanto archivémoslo. No exoneró a nadie. Fue un hecho de, pues les dio miedo enfrentar al que llegó y prácticamente dijo, esto es una vil venganza, bueno, pero ahí están los hechos. Al Y el tribunal no le segundo importa es lo mucho que quedar demostró bien con Pamela Andrés Manuel López Cerdeira. Obrador, ¿o Pamela no, Fernando? Cerdeira Pero demostró te pido que por favor que acabó le des con Manuel, chance las bodegas para del gobierno poder de la hacer Ciudad de algunas México. precisiones. Mira, Fernando, vamos a escuchar Entonces, a qué Manuel bueno que Pedro. se donó, y yo sigo llamando a donar en la Cruz Roja y en la UNAM, que son dos instituciones que insisto, sabemos y está probada su honestidad qué del bueno que gobierno. citas a la Cruz Roja, porque ¿sabes cuál fue el único organismo internacional que desmintió? Los primeros que salieron a desmentir que habían retenes militares que estaban impidiendo la ayuda, la Cruz Roja. O sea, qué Bueno, maravilla, porque uh-huh. sí, qué maravilla, A porque la es Cruz Roja no justamente le la Cruz pueden Roja la impedir, que salió a decir, Cruz Manuel. Roja México salió a decir que no, que simplemente ellos podían tener todo el acceso del mundo, que jamás hubieron ningún tipo de impedimento y que los víveres estaban llegando sin problema a Acapulco. Pero bueno, permíteme hacer un par de precisiones porque la verdad, yo por eso a veces como que me alejo de Twitter, porque post tras post y es imposible estar desmintiendo y desmintiendo y desmintiendo cada aseveración. A ver, iniciemos con el tema del Fondenfer. Sí, evidentemente no nací en 1985, nací en el año 2002, pero la verdad basta leer un poquito de historia para poder nutrirse de experiencias que uno no vivió. Estoy seguro que conoces los hechos naturales de la Revolución Mexicana y a pesar de que no viviste ni naciste en ella, sabes lo que pasó. ¿Por qué? Porque solamente basta para informarse. Ese asunto como que de juvenear, de chamaquear está un poquito gastado en 2023, pero bueno, te voy a decir experiencias que, no, te pido que no me interrumpas, por favor. Te voy a contar experiencias que sí viví. Inundaciones del 2007, esas sí las viví en Tabasco. Te voy a contar qué es lo que hacían con el Fonden. El exgobernador priista de Tabasco, Andrés Rafael Granier Melo, lo que hacía era tomar los fideicomisos del Fonden que en esos momentos solicitaba al gobierno federal y lo que se armaba era un sacrosanto circo. Ahora yo veo a muchos en la oposición que están criticando la ausencia de Andrés Manuel López Obrador que pise físicamente el puerto de Acapulco. Perdón, Andrés Manuel López Obrador ha estado sobrevolando Acapulco, lo ha hecho la Secretaría de la Marina, lo ha hecho las instituciones del gobierno federal. Sin embargo, hay un personaje que se idolatra, que se endiosa en la derecha, que nada más viven de las fotos y de los recuerdos sin contexto. Felipe Calderón Hinojosa, cuando se inundó Tabasco, Felipe Calderón solamente estuvo en Teratefer 12 horas y la mitad estuvo en reuniones con Andrés Rafael Granier Melo para gestionar los recursos del Fonden. Te voy a decir que Andrés Rafael Granier Melo, gobernador del PRI, ¿no? De esos que no les gusta recordar mucho en la oposición, en la Alianza Va por México, se le descubrió no solamente los famosos audios donde reconoce tener 600 pares de camisa y de zapatos y lo que sea, sino que en un departamento de su hija y en propiedades de él se descubrió una fortuna de $7 millones, que es aproximadamente casi unos 88 millones de pesos. Te voy a decir, Fer, que coincide esa cifra de dinero con lo que reportaba la auditoría del estado de Tabasco, que no se utilizaron para solventar la tragedia de las inundaciones en 2007. ¿Qué es lo que pasaba con el Fonden? Como no se podía rastrear, como no se podía tener en dónde quedaba todo ese dinero, se lo fregaban los gobernadores.
El hecho de que hoy no exista Fonden no significa que no exista recursos, que no haya economía, que no haya inteligencia, que no haya tantos recursos económicos como recursos humanos para solventar una crisis. Y para muestra un botón, y nuevamente con una inundación en el mismo escenario, 2020, Tabasco. Andrés Manuel López Obrador se dirige al estado de Tabasco ya con la eliminación de todos los fideicomisos, incluidos el Fonden. Y en ese caso, Fernando, ¿sabes qué es lo que pasó con el dinero? Se le dio a todos los habitantes del estado de Tabasco que fueron censados, al igual como los que están siendo censados en este momento en Guerrero, en Acapulco, en Oyuca de Benítez y demás poblaciones damnificadas, se les restauró sus viviendas y se les otorgó servicios de electrodomésticos que incluían desde refrigeradores hasta microondas, hasta estufas y demás. Todo lo que perdieron se les fue resarcido por parte del Estado mexicano. Este hecho demuestra que no era necesario, que no era imprescindible, que no era de a fuerza tener el Fonden para poder solventar y enfrentar crisis de este estilo, ¿no? Es lo que está pasando ahora en el estado de Guerrero. Me hablas de que ahora parece que el presidente López Obrador es una víctima por el tema de los medios de comunicación. Insisto, Fernando, yo sí estuve allá y yo sí vi cómo se comportaban los medios de comunicación. Un reportero de Televisión Azteca estaba a punto de hacer su reportaje y de repente la producción empezó a amontonar láminas, piedras, escombros detrás del reportero para que se viera todavía más aparatosa la escena. Eso nadie me lo cuenta, yo lo vi, y de esa manera funciona la manipulación de los medios de comunicación. ¿Cómo es que los medios no venden información, venden emoción? Y desde luego que si hay politización de por medio, el presidente López Obrador no va a caer en la trampa que muchos en la oposición quisieran para verlo pues entrampado, verlo comprometido todos los escenarios y todas las narrativas opositoras que han realizado durante los últimos años. También decías del tema de las madres buscadoras, pues una de esas lideresas estuvo presente en la toma de protesta de Xóchitl Gálvez como candidata a la presidencia de México Va por México. ¿Cómo vamos a reunirnos? ¿Cómo va a haber de por medio ese buen puente de comunicación cuando es muy visible que hay politización de por medio? La verdad es que es terrible esta situación, Fernando, cuando lo que se debería de estar viendo en este momento es cómo se puede ayudar a Guerrero. Me alegra mucho que hayas donado a la Cruz Roja, misma institución que desmiente lo que tú acabas de afirmar, que dice que pues, había retenes militares que no podían de ninguna manera acceder. Eso es totalmente falso. La Cruz Roja sacó un video en donde uno de sus elementos esclarecía la situación. Otro punto, ya hay que pararle un poquito a la hambruna de la política para sacar raja. De repente vemos a líderes regionales perredistas convocando una marcha como si se tratara de un éxodo de Acapulco a la Ciudad de México para pedirle al presidente López Obrador que tome cartas en el asunto, y de repente todos los tuiteros de oposición comparten de manera masiva ese video y resulta ser que es un líder regional perredista. De nuevo, politización del asunto. Obviamente no se va a caer en ese juego tan burdo, tan sencillo, que es honestamente atrapabobos. ¿Qué es lo que sí se está haciendo? Todos los días, Fernando, se están dando por parte del ejército mexicano 40,000 despensas diarias. Repito, 40,000 despensas diarias, que son más de los 5 garrafones que Carlos Alasraqui en Atypical TV quería dar, que por cierto es uno de los prospectos informativos predilectos de la desinformación, en donde varios de los simpatizantes y votantes de Acción Nacional, de lo que queda del PRD y del Partido Revolucionario Institucional se informan. Entonces sí, o sea, sí es importante hacer este tipo de aclaraciones, ¿no? Creo y espero que lo que a mí más me preocupa es el tema de la reconstrucción. Si tú ves comparaciones a nivel internacional, en Katrina, por ejemplo, en Estados Unidos, tomó aproximadamente 1 año y medio reconstruir la ciudad. Se prevé para Acapulco que podría ser de 1 año a 2. No se sabe, lo único que se sabe es que se tiene que empezar a trabajar pronto. Son casi 25,000 elementos del ejército, ojo, solo del ejército mexicano. No estoy contando Guardia Nacional, no estoy contando Marina, no estoy contando otros elementos de las Fuerzas Armadas Federales. No, solamente del ejército mexicano son casi 25,000 elementos que ya se encuentran en la zona y que hacen diversas labores.
Te cuento que al principio, naturalmente, era búsqueda y rescate. Afortunadamente ya se terminó o se está empezando la transición de esa etapa. Ahora viene la etapa de reconstrucción, y cuando yo estuve ahí vi a muchos elementos del ejército mexicano quitando los árboles de los caminos para que la ayuda pudiera llegar, quitando las láminas, quitando los escombros, y para que empiece la reconstrucción de Acapulco. 61 mil millones de pesos es la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, e incluso si no hubiera esa propuesta, déjame decirte que lo que había del Fonden ahora son 17 mil millones de pesos que tiene en su haber la Cámara de Diputados para que en cualquier momento el gobierno del estado de Guerrero lo solicite y se les dé. Pero no solamente son esos 17 mil millones de pesos, Fernando, aparte hay un seguro que todavía puede expandir un poco más esos 17 mil millones de pesos, me parece que son 13 mil, ¿no? Llegando a los 30 mil millones de pesos, pero no solamente eso, México a través de alianzas y tratados comerciales y estratégicos, tiene convenios con países de Latinoamérica y de Centroamérica, de Sudamérica, para que en caso de desastres naturales esos países aporten dinero a México para poder también solventar los gastos, y esos creo que aumentaban en 15 mil millones de pesos, nada más. En términos de Fonden, eran casi 45 mil millones de pesos adicionales a los que el presidente Andrés Manuel López Obrador está proponiendo en 61 mil millones de pesos. Y ahora resulta que en la oposición están muy preocupados diciendo, ¿alguien quiere pensar en los hoteles? ¿Alguien quiere pensar en los empresarios? Perdón, pero aquí este dinero va primordialmente para los que quedaron desposeídos, para los que quedaron sin casa, sin hogar, sin electricidad. Para eso va ese dinero. ¿Por qué? Porque fue una simple cuestión, no de dogma, ojo, sino de una propuesta fehaciente de campaña que yo veo reafirmado todos los días en el lema que sí, es primero los pobres, Fernando. Además, imagínate que en el capitalismo no ahora de repente desconozcan este término de la mano del mercado. Ahora resulta que en el capitalismo desconocen que se corren riesgo. ¿Qué acaso los hoteles no cuentan con seguros? No es obligación del gobierno de México respaldar ni a los hoteleros, ni a la zona turística, ni a los empresarios. La principal obligación de este gobierno, no sé de anteriores o que tú conozcas de anteriores, pero de este gobierno es atender a la gente. Por eso también te aseguro que esos 61 mil millones de pesos hubieran ido primordialmente bajo la voz de Andrés Manuel López Obrador de el rescate a los empresarios, no tendrían ningún tipo de problema y ahorita incluso hasta le estarían aplaudiendo. Así que sí, tienes todos esos números. No sé si ya me das chance, Manuel. Dame un segundo, nada más quiero agradecerle a Sandra Luz por su donación de 500 pesos, también a Pedro Arrieta por $5 y también a Lalo por su donación de $5. Antes de que tomes la palabra, Fernando Belauzarán, menciona Manuel Pedrero, raja política. Sí es el objetivo de ustedes en la oposición sacar raja política. Denise Dresser sacaba un tuit donde decía, y el tuit fue un día o 2 días después de Otis, decía, hay que cobrarle esto a la oposición, al gobierno en las próximas elecciones. Oportunismo, cinismo. Adelante. Mira, Denise no es opositora, es opinadora. Ay, por favor. Perdón, Manuel. Por favor. A ver, Manuel, iba a decir, Manuel, tú no es opositora, pero se reúne con Ricardo Anaya en cenas presidenciales, se reúne con Claudio X González, se reúne con los dirigentes partidistas. A ver, Manuel, tú no eres periodista, eres vocero del gobierno. Todo lo que has hecho ahorita es ser vocero del gobierno. No, Fernando, fíjate que no, porque si fuese vocero del gobierno, para empezar, no estaría en las condiciones que estoy. Soy periodista libre, independiente, cosa que no puedo decir lo mismo de personalidades como tú, que tienen que responder a líderes sociales, a líderes partidistas, a caciques, y más en el PRD, por cierto. Bueno, ya te explayaste, Manuel. Jefe, Fernando. Ya me toca, yo no tengo Fernando, Manuel. Ya me toca, Manuel. A ver, vamos a poner orden, para que la audiencia escuche bien, porque si hablan al mismo tiempo, no escucha la audiencia y nada más escucha gritos. Se pueden dar con todo y no hay limitaciones, pero para que la audiencia escuche uno a la vez y alguien interrumpe, denle chance a la otra persona que hable para que
tanto Manuel como Fernando puedan argumentar. Primero, Fernando, por favor. Sí, mira, eso de primero los pobres es una gran mentira. Y lo puedes ver, insisto, escuchemos a los damnificados. La gente que está en las partes altas, donde viven los pobres, son los más olvidados. Y lo han dicho, lo han reiterado y está constatado. Segundo, habían puesto esta Secretaría de Protección Civil, puso 47 municipios desastre para que pudiera acceder a los gastos, a los fondos federales. Bueno, de esos 47 les quitaron 45 y ya nada más pusieron Acapulco y Coyuca de Benítez. Los municipios donde vive la gente más desamparada está rascándose con sus uñas y los quitaron de la declaratoria de desastre, insisto, y eso significa jurídicamente que no pueden acceder a los gastos federales. Entonces, eso yo le quiero aclarar es, primero que se jodan los pobres. Esa es la política de este gobierno, más allá de su demagogia, de su rollo, porque lo único que hace este gobierno es saliva, pura saliva. Y esto, mira, ojalá que sea así, y entonces pues van a llevar las cosas tranquilas. Ahora, la repercusión electoral de los malos, de las malas acciones de gobierno, bueno, eso va a ser natural, no se tiene que decir o que sea raja o no, eso es un hecho conocido y lo vamos a ver en Guerrero, eso es natural. Aquí una de las cosas que el 88 generó, la derrota, por cierto, cuando López Obrador todavía estaba en el PRI, él se va del PRI después del 6 de julio del 88 para ser candidato en noviembre en Tabasco, pero ahí no hay ningún testimonio, ningún efecto donde se diga que López Obrador no apoyó a Carlos Salinas en 1988. Parte de ese, no hay un solo elemento que diga, él era priista, él renunció posterior a las elecciones del 6 de julio. Antes y renunció antes. Mira, no es cierto. Pero lo podemos apostar, y lo apostamos en ayuda, y lo apostamos en ayuda, y yo te demuestro que va, pero no con los photoshops, que están acostumbrados en la oposición. Es que para su desgracia sí hay. Te cuento la historia, Fernando. Enrique González Pedrero fue gobernador del estado de Tabasco, nombra a Andrés Manuel López Obrador oficial mayor del estado de Tabasco, Andrés Manuel lo rechaza y eventualmente ahí es cuando renuncia al PRI. Yo te digo porque tú no habías nacido, mano. Y yo vi acá y estuve desde y si te hubieras informado, hubieras leído las fuentes directas. Lo puedes ver en periódicos de la época, en el testimonio de Cuauhtémoc Cárdenas. Épocas de la época donde todos estaban controlados por Roberto Madrazo, claro. Él quería ser presidente municipal de Macuspana. Ya se había nombrado a Neme Castillo. Él quería ser presidente municipal de Macuspana. Y nada más que López Obrador tenía un problema con no era presidente municipal, era candidato. Salvador Neme Castillo. Tenía problemas con González Pedrero porque... ¡Falso! González Pedrero fue su maestro y mentor, tanto así que Enrique González Pedrero una época de problemas con él. Mira, Manuel, que te cuenten bien la historia. Que te cuenten bien la historia. A ver, dame un segundo. Un hecho es que él renuncia al PRI posterior al 6 de julio de 2006. Antes. Ok, no vamos a el punto era Guerrero, pero bueno, déjame decirte algo, Fernando, porque yo sí quiero atención. Yo no me permito ser calumniado, Fernando. Un segundo, Manuel, vamos a poner orden. Electoral del partido de Estado. La mala gestión de la tragedia en esto, por supuesto que les va a costar, pues es natural. La democracia es la capacidad de ¿sabes los qué, Fernando? Para castigar a sus te voy a decir algo. A ver, voy a decir algo. Tuve la oportunidad, permíteme tantito, Julio, porque vamos, Manuel. Hay gobierno. A ver, vamos a dejar hablar ahora, Manuel, Fernando, a la hora la palabra a Manuel. Y un segundito, déjeme, no se interrumpan, y si interrumpen, traten de dar yo sí dejo hablar a Manuel. Nada más para el dato, porque la audiencia va a estar confundida, sí, Andrés Manuel, pero no es el debate, pero dicen que Andrés Manuel renunció después de la elección o renunció
Antes de la Renunció elección. después de la elección. Tú está dices después claro y Manuel dice documentado y antes. Ok, documentado. me doy a la tarea de investigar y ya les paso la información. Pero vamos al tema que nos atañe en este momento, Manuel. Correcto, Julio. Mira, déjame decirte, Fer, que desgraciadamente esto demuestra el pobre nivel político, el pobre nivel de Del debate oficialismo, puta, que tremendo. existe en nuestro país. Para empezar, con el tema de la vocería, ¿no? O sea, que soy vocero del gobierno, imagínate. O sea, Si eres, me calificas, no, permíteme, me calificas no en base a lo que digo, sino por la información que estoy dando. O sea, no pones en duda la información, sino que la información que te estoy dando, que no puedes refutar porque te estoy dando datos duros, tú me estás dando retórica, ante la información que te estoy dando, no queda más que decir, este cuate es vocero. No, no soy vocero del gobierno, Fernando, soy periodista independiente. A diferencia de muchos de ustedes políticos, yo no tengo jefes, Fernando. Permíteme decirte que, entre otras me cosas, abruma tanta independencia, Manuel. Síguele. pues a lo mejor porque no la conoces, Fernando, y nunca la has conocido. Pero bueno, esa es otra historia. Ya los amigos de Iztapalapa lo sabrán mejor. Mira, Fer, permíteme comentarte que tanto es así que sí existe una nueva corriente de periodismo independiente, de periodismo crítico, porque lo que dijiste de la electricidad, por ejemplo, yo puedo decir que en efecto le estaban mintiendo al presidente López Obrador, concretamente Manuel Bartlett, porque restablecer la energía eléctrica, estaban diciendo que se había restituido el 70%, sí, pero en Punta Diamante, ¿no? Ese era el detalle que estaban omitiendo, y yo veo esa información y yo sí la puedo decir. ¿Por qué? Porque yo no le debo nada a nadie, le doy voz a los damnificados. Déjame decirte que en este reportaje conocimos a Daniela Borja. Daniela Borja es una damnificada del estado de Guerrero en Acapulco. Y Daniela Borja nos encontró mientras hacíamos un reportaje y nos dijo, por favor, acompáñenos a la zona popular, a los altos, como ahorita refieres. Y con Daniela nos dimos cuenta de algo, mientras la entrevistábamos nos decía, sí, necesitamos al señor presidente, pero ojo, no estamos aquí para politizar la tragedia, no estamos aquí para intereses políticos, queremos la ayuda del gobierno porque, y así lo dijo, lo puedes verificar en este reportaje que está en los Reporteros MX, por cierto, que cuenta con más de 1.5 millones de visualizaciones, que estoy seguro que serán más de los votos que va a recibir el PRD en todo el siguiente año, pero bueno, ella, Daniela Borja, nos decía, Fernando, que Andrés Manuel López Obrador era de ellos, pero que ellos también eran de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Es decir, a pesar de la tragedia, reconocen y admiten el cariño hacia el presidente de la República. Ese tipo de testimonios no se pueden comprar, Fernando, ese tipo de testimonios no se pueden dar de manera artificial. No, la verdad es que a diferencia de lo que ocurre muchas veces en la oposición, necesitamos, entre otras cosas, ver las cosas tal cual y es. Nosotros no estamos peleados con la realidad. No admito lo de vocero para nada, Fernando, pero bueno, digo, al final de cuentas cada quien habla a nombre de distintas limitaciones. Decirte qué se está haciendo, te repito, el ejército mexicano está entregando 20,000 despensas diarias y sí, eventualmente llegarán a las zonas más marginadas del estado de Guerrero. Sí, las instituciones del estado mexicano tienen que ser reforzadas, tienen que ser mejores. Esta tragedia, este desastre natural, sí nos demuestra que las instituciones del estado en varios sectores están limitadas y que debería de ser mejor la capacidad de respuesta, incluso a pesar de la evolución de este magno evento climatológico que fue en cuestión de horas. Esas son áreas de oportunidades, pero en la oposición eso se ve como almas de carroñería. Rápido, muestren a la niña llorando. Rápido, muestren a la persona que perdió el techo de su casa. Rápido, muestren a la persona que perdió una pierna. ¿Por qué? Porque así funcionan los medios de comunicación, que en colusión con la oposición en nuestro país se han llevado de maravilla. Por eso no es para nada extraño ver la infodemia en todos estos sitios. Ahora, sí me gustaría resaltar el tema de Enrique González Pedrero y López Obrador. A ver, Fernando, a lo mejor y no lo sabes, no, sí lo sabes. Enrique González Pedrero, entre otras cosas, fue el creador, ojo, el creador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Una de las primeras generaciones que le tocó atender fue justamente Andrés Manuel López Obrador, con otros políticos tabasqueños que llegaron a ser intelectuales de alto rango, como Humberto Mayans, como distintos políticos en su momento. El problema con Andrés Manuel López Obrador en el PRI fue la democratización del partido. Andrés Manuel se convirtió en dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional y su objetivo era democratizar el partido, que ya no fuese a través de cúpulas ni de negociaciones en lo alto. Pero ojo, este ejemplo no solamente lo sigue Andrés Manuel López Obrador, hay otros tabasqueños que lo hicieron previamente. Es el caso del papá de Roberto Madrazo, de Carlos Alberto Madrazo Becerra, uno de los mejores gobernadores de la historia, yo no solamente diría de Tabasco, sino de toda la historia nacional, que trató también de democratizar al PRI con, ojo, Fer, con Gustavo Díaz Ordaz. El hecho de tratar de democratizar al PRI le cuesta la vida a Carlos Madrazo en un avionazo. Ya ves que cuando los políticos son incómodos mueren en aviones. Le costó la vida en un avionazo y desapareció. Esa misma escuela la hacía Andrés Manuel López Obrador para democratizar al PRI, se dio cuenta de que no había opciones y ante la imposición de Salvador Neme Castillo, un personaje que actualmente es repudiado por la historia de nuestro estado y también del país, pues se dio cuenta que tenía que irse por otros rumbos. Con Enrique González Pedrero se llevaba de maravilla, yo no sé a qué dices que se estaban peleando ni nada, tanto es así que Enrique González Pedrero fue cofundador de Morena. En la primera Asamblea Nacional de Morena, uno de los invitados que firmaron el pacto para que Morena se creara como asociación civil fue Enrique González Pedrero. No, la verdad es que es una historia muy interesante, muy bonita, que desde la Ciudad de México, imagínate, qué osadía. Perdón, es que Manuel, tú piensas que la historia es estática y que si fueron amigos y luego coincidieron en Morena, entonces no pudo haber nada en medio. No, es que tú dices que se pelearon y no, la verdad es que terminaron en buenas condiciones. De historia. López Obrador sale del PRI porque así lo decidió González Pedrero. Sale del PRI. Falso, quien renuncia es Andrés Manuel López Obrador. Enrique González Pedrero no corre a Andrés Manuel López Obrador. Renuncia Andrés Manuel López Obrador al puesto de oficial mayor del Estado. ¿Por qué no puedes escuchar ni 2 minutos, Manuel? Porque yo no estoy dispuesto a contaminarme de mentiras, Fernando, ni de dogmas. Manuel, escucha. Sí, porque acepta que puede uno aprender de cualquiera. Escucha. ¿No? Ah, sí, desde luego, eso bueno, sí me queda sí claro. Puedes aprender de cualquiera, Manuel, escucha, ¿no? López Obrador fue presidente del PRI cuando González Pedrero fue gobernador, ¿no? Correcto. Y hubo ciertos problemas con los presidentes municipales, con López Obrador. Los presidentes municipales le pidieron a González Pedrero que lo sacara del PRI, porque Andrés Manuel estaba yendo con los compromisos que hacían los presidentes municipales, diciéndoles a cada grupo, a ver qué has hecho, qué no has hecho, no les gustó a los presidentes municipales, y le hacen un reclamo a González Pedrero. González Pedrero cede a los presidentes municipales y saca a López Obrador del PRI de Tabasco y le ofrece la tesorería. López Obrador ahí rompe con González Pedrero y se viene a la Ciudad de México. Esa es cuando viene a la Ciudad de México y trabaja, entre otras cosas, con este pinche pillo que es Federico Valle, que es el que se robó las cosas en Segalmex y que sigue protegido ahí en Secretaría de Gobernación, a pesar de que es el mayor quebranto en la historia del país, los Segalmex. Pero bueno, esa es otra historia. El caso es que cuando llega 88, López Obrador quiere volver a ser candidato. Ya estaba decidida la candidatura de Neme Castillo y llega la elección cuando viene Salinas, ya pasando la elección del 6 de julio, ya pasa la elección, y entonces el candidato electo ya tiene decisión. Y Neme Castillo, curiosamente, Neme Castillo sí estaba de acuerdo en que López Obrador fuera presidente municipal de Macuspana. El que no estaba de acuerdo en que fuera presidente municipal de Macuspana era González Pedrero, porque todavía seguía sentido con él. Luego se reconciliaron. Y yo lo vi cuando cuando yo estaba en el PRD, vi que se reconciliaron y estuvieron, pero en ese momento seguía el pleito. Y Carlos Salinas tomó una definición. Neme Castillo sí quería que fuera presidente municipal de Macuspana o candidato, González Pedrero no, y Salinas decide por González Pedrero y no le dan la candidatura a López Obrador.
Eso no se lo va a perdonar nunca en la vida, porque tú sabes que López Obrador pues sí tiene ciertos resentimientos y eso marca salidas. Y entonces Graco Ramírez va con Andrés Manuel, son los dos tabasqueños, y Graco Ramírez lo lleva con Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas lo recibe y lo trata de convencer de que sea el candidato. López Obrador todavía, en ese momento, existía el Frente Democrático Nacional. En ese momento, López Obrador dice, pues déjame pensarlo. Y lo que cuenta Cuauhtémoc Cárdenas en sus memorias, que se llama Sobre mis pasos, es que para acabar de convencer a López Obrador, ya que se lo trajo Graco Ramírez, fue que habló con Aguilar Talamantes, con Rafael Aguilar Talamantes, para que le ayudaran a convencer a López Obrador que diera el paso. Y efectivamente, da el paso y ya es candidato a gobernador en noviembre de 88, después de la elección. Ese es el cronograma que está acá, y puedes hablar con gente. Mira, por ejemplo, a lo mejor reconoce a alguien que fue amigo de López Obrador, a pesar de que son distintos y tienen diferentes, pero tiene una honestidad intelectual importante, que es Rodríguez Prats, ¿no? Sí. Puedes hablar con Rodríguez Prats y que te cuente esa historia, porque él la vivió, porque también estaba en el PRI. Juan José también le modifica, Fernando, pero bueno, permíteme, dame chance. Sí, he hablado con Juan José más veces de lo que tú podrías creer, pero mira, nada más rápido, Julio. Ok, adelante, Manuel, por favor. Para que veamos. Y qué bueno que no eres su vocero, porque si fuera su vocero, puta. Fernando, no, ¿sabes de qué sí soy vocero, Fernando? De la verdad. A mí no me gusta que me mientan y tampoco me gusta que le mientan a la gente. Acabas de decir que le ofrecieron la tesorería del Estado. Permíteme, Fer. Tiene la voz, Manuel Fernando, por favor. Un anlodipino. Mira, te voy a dar la información, la carta, el documento que escribe Andrés Manuel López Obrador a Enrique González Pedrero. Acabas de decir que le habían ofrecido la tesorería. Te voy a leer el documento de manera íntegra. Asunto, 16 de agosto de 1983. Ciudadano licenciado Enrique González Pedrero, gobernador constitucional del estado, presente. Señor gobernador, mi trabajo lo he dedicado a servir a los intereses mayoritarios de mi pueblo. Hoy, usted me brinda la oportunidad de ocupar el honroso cargo de oficial mayor de gobierno, que sinceramente siento me aleja de ese propósito fundamental. En consecuencia, agradezco la intención y el apoyo que siempre obtuve de su parte, esperando comprenda mi renuncia que con carácter de irrevocable le estoy presentando. Atentamente, Andrés Manuel López Obrador. Sí. No ofreció ninguna tesorería, Fernando. Bueno, fue la oficialía mayor, perdón. Sí, por eso, pero imagínate, en esa imprecisión mayor, y todo lo demás de historia está constatado. Porque la mayoría, te voy a decir, la mayoría de esa biografía, de esa semblanza, Fernando, la obtuvieron a través del CISEN, donde decían que López Obrador era comunista y que luego publica Reforma. Entonces, esa es la fuente, Fer, imagínate. ¿Cómo va a ser comunista si se afilió al PRI después del 68 y el 71, Manuel? Me informo que el PRI tenía una corriente de izquierda bastante marcada. El PRI después del 68 y el 71. ¿no? Vamos a retomar los temas que tenía preparado para el debate. Los fideicomisos del Poder Judicial. Ya hay un acercamiento, un coqueteo donde los 15,000 millones de pesos puedan canalizarse a los damnificados, a las personas afectadas por el huracán Otis. Manuel, ¿ves algo positivo en este acercamiento? ¿Se va a dar o nada más nos vamos a quedar en que hubo un coqueteo, pero al final del día por ahí van a decir no pasa, los fideicomisos van a seguir y se quedó como buenas intenciones? Manuel. Súper positivo, Julio, te voy a decir por qué. Porque, fíjate, dicen que Andrés Manuel López Obrador es autoritario y dictatorial. Si así fuese, los desaparecería en un momento. No, incluso hasta resulta benevolente, porque al hacer la propuesta, ¿no?, para que los fideicomisos de la Suprema Corte se destinen a Acapulco, les da una salida, ya olvídate, honorable, sino más o menos pragmática y política, para que ya de una buena vez se acabe todo este asunto de la Suprema Corte. Y sí, los fideicomisos han aumentado de manera exponencial. Yo decía la otra vez en Televisa, en Sin Filtro,
que de 2013 a 2023 los fideicomisos de la Suprema Corte y del Poder Judicial constituidos en el Consejo de la Judicatura y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación habían aumentado 150%, nada más 150%, y que habían estado estancados ahí casi 24,000 millones de pesos, que por alguna razón pues nada más identifican de 15,000 a 17,000 millones de pesos. Yo creo que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y para ser exactos, si Norma Piña no atiende este llamado, la situación va a ser todavía peor para ellos, porque aquí no es el que esté en contra un poder con el otro. La sociedad ya se dio cuenta, conoce los números y conoce la actitud tan terrible de los ministros de la Suprema Corte, y sobre todo cómo están dispuestos a siempre apoyar a los grupos criminales, desde amparos a cabeza de vaca hasta descongelar las cuentas de Linda Cristina Pereira Gálvez, hasta también en su momento exonerar de manera temporal a Ovidio Guzmán. Imagínense, dicen que Andrés Manuel López Obrador apoya al cártel de Sinaloa y ya extraditó nada más y nada menos que al hijo de Joaquín Guzmán Loera, ¿no? Yo no sé qué clase de pacto a través de saludos con la mamá de Joaquín Guzmán Loera conozcan o crean que sean de ellos, ¿no? Pero creo que es una salida digna, creo que se debe de aplicar lo más pronto posible. ¿Por qué? ¿Te imaginas el quilombo que se va a armar, Julio, si Norma Piña o la Suprema Corte se echa para atrás cuando en un documento previo dijeron nos interesa donar los fideicomisos que tenemos a la causa de Acapulco? Y es todavía mejor, Julio, porque el hecho de decir sí, los fideicomisos van a Acapulco, demuestra lo que todo este momento, lo que todo este tiempo habíamos dicho, que los fideicomisos no eran indispensables para el funcionamiento del Poder Judicial. Dicho y hecho, Norma Piña se da un balazo en el pie, pero tampoco le da mucho margen al presidente López Obrador. La verdad que a mí me parece una jugada de ajedrez muy fina, y ahora imagínate que se echen para atrás. Bueno, el mismo día que Norma Piña, la lideresa suprema del Poder Judicial, decía, va, díganos cómo es el mecanismo para dar los fideicomisos, un juez que se trataba de ganar el título de Godínez del mes, dijo, no, los fideicomisos, ese dinero va a quedar congelado, y ponen en aprietos a Norma Piña. La verdad es que es una maravilla, les queda poco tiempo para decidir, no se debe de enfriar ese tema, porque si lo dejan enfriar, pues evidentemente va a volver al debate público para saber a dónde tiene que ir ese dinero. Me parece positivo y creo que el judicial debería de cederlo. Fernando, ¿compartes la alegría, el optimismo de Manuel Pedrero? Y preguntarte, había un video de Javier Lozano donde decía prácticamente palabras más, palabras menos lo que dice Manuel, que era una jugada maestra del presidente, y se le veía muy alterado a Javier Lozano. Tú estás más por, pues vamos por el dinero que se canalice. No, es que mira, hay que leer la carta. Líbano Sáenz escribió el sábado un muy buen texto leyendo la carta. Perdón que haga publicidad a mi facultad, pero en la Facultad de Filosofía y Letras hay muy buenos cursos de comprensión de lectura. Dice dos cosas Norma Piña en su texto. Uno, que tiene la obligación ella de resguardar los derechos laborales de sus trabajadores. Lo dice. Palabras más, palabras menos. Tengo la obligación de salvaguardar los derechos laborales aquí. Y segundo, veamos la forma legal de hacerlo. Cuidar los derechos laborales y la legalidad. Y dice, y veamos y discutamos. Y hay que leer también el subtexto. El subtexto es que en una venganza, porque no se puede interpretar de otra manera, en el presupuesto más grande de la historia del país, 9 billones de pesos, le disminuyen casi 6,500 millones de pesos a la Suprema, no a la Suprema Corte, al Poder Judicial, 6,500, como si debilitar al Poder Judicial ayudara algo a este país, ¿no? Donde necesitamos fortalecer el Estado de Derecho y necesitamos fortalecer, entre otras cosas, todo lo que tiene que ver con la transición a los juicios orales, al sistema acusatorio, que seguimos en una transición. Pero bueno, le quita ese dinero y además le quita otros 5,000 millones al INE en año electoral y cosas así, pues gobierna con el hígado el estadista, ¿no? Y a detrimento de la labor profesional de las instituciones.
Los fideicomisos no tienen nada que ver con los recursos de la Corte, de la Suprema Corte. Eso es más, la Cámara de Diputados no quiso recibir a Norma Piña. Primero la ignoraron y luego los senadores, la mayoría la desinvitó, porque lo que es claro y se puede demostrar. No fue uno el que la invitó, no un grupo parlamentario. Bueno, ¿qué Cravioto no es vocero de Morena en el Senado? Alejandro Rojas Díaz Durán fue el que la invitó sin permiso de su grupo. No, bueno, eso nos lo dicen después. La verdad es que se echaron para atrás, no esperaban que dijera. Ahora, los fideicomisos no tienen nada que ver con las condiciones de los ministros. Eso es una gran mentira. No. Y lo que no le pueden quitar a nadie es los derechos laborales a los trabajadores del Poder Judicial. Por eso los trabajadores del Poder Judicial se ampararon y les dieron esto. Y además va a haber controversia constitucional. Esto se tiene que resolver de acuerdo a derecho. Sí. Yo sí le vengo con el cuento al presidente que la ley es la ley y la Constitución es la Constitución. Y la ley es la ley, pero no cuando aplican el artículo 127 constitucional que dice que nadie puede ganar más que el presidente de la República, como lo hacen los ministros. Es más, él es el primero obligado en cumplir la Constitución, aunque no le guste, aunque vaya en contra de sus intereses, aunque vaya en contra de sus ambiciones. Él tiene que respetar la Constitución, le guste o no. ¿No? Si respetas tanto la Constitución, ¿por qué están enojados? Porque la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto, artículo 54. Manuel, te dices periodista, que no eres porrista. Porque cada vez que me interrumpes pareces más porrista que periodista. Solo te estoy ayudando a precisar la información. Mira, si fueras periodista, te hubieras dado cuenta, Manuel, de los estados de cheque de los trabajadores, donde dice cómo les descontaron ese dinero que fue a dar caso a los fideicomisos, que les sirve para sus tratamientos médicos de sus familias, que les sirve, por supuesto, para complementar su retiro, que les sirve para una cosa importante. Si a ti te mandan como juez, vete a Michoacán o vete a Colima, donde hay una violencia tremenda, hay un fideicomiso que te ayuda a que tu casa sea segura, ¿no? Y hay un fideicomiso que te ayuda para que no tengas que pagar tú tus gastos de traslado a Colima o a Michoacán o a Zacatecas, donde te matan con una facilidad impresionante, o a Guerrero, donde ya vimos que hay un vacío de poder tremendo, ¿no? Para eso, cuando gobierna casi 90 años el PRI, el PAN y el PRD, claro que va a haber vacíos de poder. Para la infraestructura, para el cambio al sistema acusatorio, hay otro fideicomiso, para eso son, y hay derechos laborales importantes, esos no se pierden. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo creo que va a estar bien que haya un diálogo, y en ese diálogo se va a ver, vamos a ver, yo puedo ahorrar de aquí, acá los fideicomisos, estos son partes laborales, aquí no, acá, y se hace, pero eso no lo decide el presidente porque no está en sus facultades. Esta es una república, no es una monarquía, ni modo. Yo nací en política enfrentando al régimen de presidencialismo. Exacto, es una república, es la cosa pública. Exacto, no hay reyesitos, exacto, por fin coincidimos en algo. Que todo se tiene que hacer por su voluntad y por lo tanto tendrá que aplicarse la ley. Y si tienen derechos laborales los trabajadores, eso se tienen que respetar. Que además dice la Constitución que los derechos laborales son progresivos. Tú no se los puedes quitar así, de un plumazo, simplemente porque me sacó la lengua, no se paró cuando tocó el himno nacional, no me tocó, o sea, ¿qué es eso? Es que yo llegué y no se paró. Porque solamente quiero decir una cosa. Por favor. Fuiste al psicólogo, te pusieron tu diván en Palacio Nacional para que pudieras superar que no se haya parado la presidenta de la Corte cuando entraste, ¿no? La verdad es que estos complejos que tiene el presidente han generado este tipo de venganzas y rapiñas cuando debieran decidirse por hechos de Estado. Y vaya que se han debilitado las instituciones porque lo único que le interesa es permanecer en el poder. Réplica, en el caso del eso yo creo que va a ser sano que platiquen. Y vamos a ver. Va a ser sano que den el dinero. Va a tener que prevalecer la Constitución. Va a tener que prevalecer la Constitución, ¿no? Y lo que diga la Constitución y la ley, por encima de la voluntad presidencial. Antes de darte la palabra, Manuel. Que nos costó mucho trabajo pasar o dejar atrás el presidencialismo autoritario para que nos lo quieran volver a meter, ¿no? Antes de réplica, Manuel. La Corte tendrá que hacer valer la Constitución. Y si ahí está el dinero de los trabajadores, lo que se llama es robo.
le están robando lo que ahorraron los trabajadores. Y ahí está. Y si eso legalmente les da la razón, pues ni modo, ¿no? El presidente tendrá que ver de dónde más rasca. Mira, que le rasque al Tren Maya, que ya está por 500 mil millones de pesos cuando presupuestó 120 mil. O que le rasque a Dos Bocas, que presupuestó 8 mil millones de dólares y ya va casi 20 mil millones de dólares y quizás llega a 24 mil millones de dólares. Te interrumpo, Fernando. O sea, déjeme hacerle dos preguntas a ambos y te doy la palabra, Manuel. No sé, yo no tengo esta información, no sé si ustedes la tengan. ¿Cuánto gana un trabajador de bajo rango en la Suprema Corte? Depende mucho. El de más bajo rango en la Suprema Corte de la Nación y preguntar, porque están hablando de derechos laborales. Es todo el Poder Judicial, Julio. Estamos hablando de 55 mil trabajadores. No, pero me gustaría saber cuánto gana, y aquí es curiosidad mía, cuánto gana un trabajador de bajo rango. Yo tengo información, Julio, que un barrendero o un elemento del personal de limpieza del Poder Judicial gana aproximadamente 10 mil pesos cada quincena. Ok, y ya que estamos hablando de los derechos laborales, es importante sacar a colación lo que dice Xóchitl Gálvez, o lo que dijo más bien sobre la jornada laboral de 40 horas. Dice, no es el momento oportuno en relación a que hay una iniciativa que quiere que se reduzca de 48 a 40 horas laborales, como sucede aquí en Canadá, como sucede en Estados Unidos, como sucede en el resto del mundo. La pregunta es, ¿cuál es tu posición, Manuel, y cuál es tu posición, Fernando? Pero primero lo que quería replicar, Manuel. Mira, es muy sencillo. Yo le voy a dar, ojo, Fer, te voy a dar $1 millón. $1 millón si tú me paras a un trabajador del Poder Judicial que tenga este privilegio bajo el concepto de fideicomiso que tienen los ministros y los más altos trabajadores del Poder Judicial. No de la Suprema Corte, del Poder Judicial. 400 millones de pesos se utilizan para un fideicomiso que se reparte en 1,700 personas. Ese fideicomiso, ese concepto es servicios alimentarios. Al año, 400 millones de pesos para 1,700 personas. Acabas de decir 55 mil trabajadores del Poder Judicial. Imagínate, de 55 mil, solo para 1,700 se ocupan 400 millones de pesos. Decir que no hay privilegios en la Suprema Corte es simplemente un absurdo, Fernando. Los hay en los tres poderes, Manuel. Los hay en los tres poderes. Sí, pero hay en los tres poderes. Se mantienen los privilegios en los tres poderes. Y ojalá podamos eliminar con todos, no solamente de un poder. Ojalá podamos eliminar todos. Y te voy a decir algo, quienes más han avanzado ha sido el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y el poder ejecutivo, permíteme decirte, en lo personal creo que no es suficiente. Pero ¿te parece que Armenta ganaba 100 millones de pesos mensuales? ¿Te parece poco? Fernando, 100 millones para manejarlo. Fernando, primero continuamos con la réplica de Manuel y después con tu contrarréplica. Vamos a algo tan sencillo como el salario. El sueldo presidencial, Enrique Peña Nieto ganaba 202 mil pesos brutos. Andrés Manuel López Obrador gana 101 mil pesos brutos, que en netos vendría siendo casi 70 mil, 80 mil pesos. Nada más por poner un ejemplo de una erradicación de la austeridad republicana en otro poder. A ver, 3,000 pesos diarios para... Esto nada más es de fideicomisos, Fernando. 3,000 pesos diarios para comidas. Fondos para comer en restaurantes de lujo de 723,000 pesos. Atención prioritaria en aeropuertos y salones especiales. 6 teléfonos de alta gama para ellos y su familia. 3 iPads con internet ilimitado. Seguros de gastos médicos por 30 millones de pesos. Sí, apoyos económicos para lentes, ¿no? Sí. ¿Para qué sirve ese dinero de los fideicomisos? Yo te voy a decir, nada más te doy un dato. Luis María Aguilar dijo al aire, desmintió varios de estos puntos. Yo sé que los tuiteó Mario Delgado. Y tú como periodista independiente los retomaste. ¿Tú le crees? Pero desgraciadamente. A Mario Delgado lo conozco muy bien y no le creo ni la hora. Pero un ministro de la Corte lo dijo perfectamente claro. Pero mira, qué bueno que hablaste de eso. Pero ya hablaste tú, permíteme desarrollar. Continúa, Manuel. 35,000 pesos. Y que no permítame desarrollar. Porque no lo pusieron como chef. Fernando. Para que no nos demos cuenta que le paga el erario 65,000 pesos
presidente de la República tiene que comer. Sí, bueno, entonces ese no es claro, pero si en España, voy contigo, Manuel. En España un ministro te cuesta 3 millones de pesos, en Italia te cuesta 3.3 millones de pesos, en Estados Unidos 5 millones de pesos y en Canadá 6.7 millones de pesos. ¿Sabes cuánto nos cuesta a los ministros en México? 8.4 millones de pesos. Pero déjame decir dos cosas. Uno de los elementos más caros a nivel planetario, a nivel mundial. Estados Unidos, que tiene 3 veces nuestro Producto Interno Bruto, 3 veces más población, ganan muchísimo menos, casi la mitad. Es un absurdo, Fernando. Y a ver, me agrada mucho cuando ustedes evocan a la Constitución. Es que la ley es la ley. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso respeten el artículo 64 constitucional, que dice que la única facultad exclusiva que tiene la Cámara de Diputados es aprobar el presupuesto. ¿Por qué se lo van a andar reclamando si son los diputados? Diste en el clavo, Manuel, diste en el clavo. Nada más que lo que tenemos ahora no es un poder legislativo. Es un poder abyecto que no le cambia. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Llegaron solitos los diputados? No ¿Llegaron solitos los diputados? Es más, Manuel, no, llegaron con 30 millones de votos en 2018 y con 21 millones de votos en 2021. Que ni siquiera leen lo que votan. Perdón, ni siquiera leen lo que votan. Hay algunos comunicadores que ni siquiera leen lo que les dicen que digan. Te pregunto, ¿cómo llegaron los diputados a la Cámara? Que les manda Jesús Ramírez Cuevas en la Llegaron solos. Pero te voy a decir una cosa, es humillante. Dime cómo llegaron los diputados a la Cámara. Es humillante lo que está pasando en el Poder Legislativo, que los hacen aprobar las cosas sin ni siquiera cuidar su propia legalidad y sin leer siquiera lo que votan. De ese ¿Cómo tamaño llegaron de los diputados a San Lázaro? Ni lo que votan. Es una mayoría gregaria. Llegaron solitos, llegaron con el voto de la gente. Una vergüenza verlos. La verdad es que no saben lo que es una responsabilidad con la gente. Ellos son representantes del presidente, no de la gente que los votó. Son una vergüenza. Pero mira, déjame ver. Qué locura que un diputado comparta la agenda del presidente de su propio partido. Comparte las órdenes, porque ni siquiera cumplen lo que se prometieron. Son una maravilla, son una maravilla. Son unos empleados. Son unos empleados levantadedos. Esos son la mayoría gregaria del presidente y nada más hay que ver cómo en lugar de expresarse, bueno, la manera de expresarse es verdaderamente lamentable. La ley es la ley. Bueno, pero la ley es la ley. ¿Por qué no cumplen el artículo 127 constitucional? Es que nadie puede tener percepciones mayores que el presidente. Ojo, así es. Percepciones. Ingresos, remuneración económica. Remuneración económica, pero a ver, ingresos. A ver, Manuel, nadie sabe lo todo, escucha, ¿no? Está en la Constitución que nadie puede tener percepciones mayores que el presidente. Pero las percepciones no solo es el salario, las percepciones son pues, lo que usas de luz, lo que usas de agua, lo que usas acá, lo que se gasta en mantener el Palacio Nacional, porque pues, decidió vivir. Mira, Lázaro Cárdenas no quiso vivir en un castillo y decidió vivir en una casa y por eso se fue a Los Pinos. López Obrador decidió no vivir en una casa, sino vivir en un palacio virreinal y eso nos cuesta cada mes 8 millones de pesos. La sede del Poder Ejecutivo, lo dice la Constitución, Fernando. Pero se fue. Palacio Nacional le cuesta a los mexicanos con o sin presidente, es un museo. Es tremendo, pero además la cantidad tú puedes entrar a Palacio Nacional. Las camionetas. Digo, no como te gustaría, pero puedes entrar a Palacio Nacional. Lo que le encargó la Suprema Corte, que no ha hecho el Poder Legislativo, es calcular las percepciones del presidente. No lo ha hecho. Ya cuando acabo de decir, salario neto 80,000 pesos. Dices, porque el presidente no gasta un peso en comidas. Tú te enojas porque hay una partida de comidas en el Poder Social. Yo estoy contento. Yo no estaría, ¿Cómo voy a estar enojado? Estoy contento. El próximo año, Fernando, voy a estar que no puede ser seguramente más mexicanos. Que midan con diferente vara, porque lo único que se ve es la hipocresía. Hágase la austeridad en los caballos de mi compadre, ¿no? Déjenme preguntarles, y no alcanzaste a responder, Fernando, sobre la jornada laboral de 40 horas y la oposición de la futura candidata del Frente Conservador. Perdón,
Pero Xóchitl Gálvez es mucho más liberal que López Obrador. No, pero en concreto, sobre el... López Obrador ve su agenda. Pero, Jesús, María y José. No sé dónde estudiaste tú ciencias políticas o periodismo, Manuel. Jesús, pero la verdad María es y que José. quien llega y cita la Biblia en sus conferencias mañaneras es el presidente. Quien congeló la iniciativa para regular las drogas, la marihuana, fue el presidente, ¿no? Pero en el caso de... El presidente no se ha manifestado una sola vez por el derecho a decidir de las mujeres. Es un mojigato. En el caso... Es un mojigato. ¿El derecho, Fernando? ¿Ha impedido el derecho? ¿Perdón? Te digo quién se ha impedido el derecho. Sí, la mayoría, ellos tienen la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, si no lo han querido hacer. Exacto, tienen la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados. ¿Sabes quién normalmente vota en contra en los congresos locales de los estados en contra del legrado? Acción Nacional. No, pero sabes que lo puedes sacar, claro, como lo dijo una vez Olga Sánchez Cordero. También del matrimonio y también del matrimonio igualitario. Mira, otra vez Acción Nacional. ¿Con cuánto modificas la Ley General de Salud? Antes de ir... simple, lo puedes cambiar en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores si tienen mayoría. No quieren porque el presidente es mojigato. Déjenme preguntarles, y voy a la pregunta concreta de las 40, porque estábamos hablando de los derechos laborales del Poder Judicial, y creo que es importante hablar de los derechos laborales, no tan solo del Poder Judicial, sino de los millones de mexicanos que tienen jornadas laborales en este momento de 48 horas o más. La pregunta es concreta, si coincides con Xóchitl Gálvez, candidata del Frente. Lo único que te puedo decir es que este gobierno ha legislado prácticamente todo en solitario y no necesita la oposición para modificarlo. Pero en favor o en contra. Con mayoría simple. Si Morena quiere modificar las 40 horas, lo puede hacer solo. Pero en tu posicionamiento personal, como está haciendo hoy el asunto del presupuesto en solitario, y no considera a nadie más lo que simplemente es la correa de transmisión del presidente, no necesita la oposición para detenerlo o no. Ellos son mayoría y la han ejercido de manera general. Ellos no buscan consensos. Pero la posición tuya personal sobre la posición de que dice no es el momento, tú estás en esa misma narrativa que no es el momento. No, tengo que estudiar el tema, ¿no? Quiero saber cuáles son las razones por las que dijo Xóchitl que no. Yo siempre he defendido los derechos laborales, hay que ver. Porque ¿no? Es una subordinada del poder empresarial, por eso dijo que no. No pasa por la oposición, ellos tienen mayoría y han legislado en solitario todo este periodo. Es más, llevan 5 años legislando en solitario. Ellos lo podrían sacar sin la oposición si ellos están de acuerdo, ¿no? Perfecto. Ya para finalizar, les quiero preguntar sobre el panorama del 2024, sobre las elecciones del 2024, y la narrativa es de que ya se coció el arroz en el 2024, es decir, la diferencia que tiene Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez es muy abultada, y lo que estaría realmente en juego no es la presidencia, sino el Congreso, que es donde la oposición se enfocaría, y en salvar algunas gubernaturas como la de Yucatán y la de Guanajuato. Fernando, te pregunto, ¿les preocupa que MC, ya sea con Samuel García o Marcelo Ebrard, sea el que se posicione en el 2024 como la segunda fuerza? Porque... Hay una diferencia ahí, entre Samuel y Marcelo. Por supuesto, nosotros hemos promovido la máxima unidad. Y yo te voy a adelantar que Xóchitl Gálvez va a ganar la elección en 2024. No está sencillo, pero va a ganar la elección en 2024. Y sí, hay una guerra de encuestas que no, mira, primero celebran que hay 50 puntos de ventaja, luego celebran que hay 30 puntos de ventaja, luego celebran 20 puntos de ventaja. Lo que te dice eso es que no tienen, es pura propaganda, han hecho de las encuestas propaganda, ¿no? Y la verdad es que el electorado mexicano vota constantemente como un voto de castigo a los malos gobiernos. Cada vez hay más alternancias en el país. Y ahora quienes van a tener que rendir cuentas son los nuevos empoderados y tienen muy poco que presumir. El deterioro en la vida de los mexicanos es palpable, la molestia es palpable,
y va a haber un inmenso voto de castigo. ¿Cuál es la diferencia con MC? Bueno, con MC es que, aunque a mí me gustaría la alianza total, eso quizás no se logre, pero hay una diferencia. López Obrador le pidió a Enrique Alfaro que, ¿se acuerdan cuando se reunió con Xóchitl Gálvez? Al día siguiente se reunieron en el Tren Maya, y ahí cambió un poco la posición. Le dijo López Obrador que no disputarían Jalisco, realmente, pero le pidió 3 cosas. 1, nada de una alianza con la oposición. 2, que no aceptaran a Marcelo Ebrard. Y 3, que fuera Samuel García. Samuel García está súper encarrerado o súper... le han dado mucha cuerda. López Obrador es el que le ha dado cuerda a Samuel García, es el que quisiera que fuera y que tuviera una posición no contra el gobierno, sino que fuera una tercera vía que fuera como un ariete contra la oposición. Y así se está posicionando. Vamos a ver qué va a pasar con Marcelo Ebrard. Es una... primero, si lo aceptan en MC, porque hay una presión para que sea también el candidato interno, o Dante Delgado, que le ha abierto la puerta, le abre esa posibilidad, lo veremos, ¿no? Pero yo creo, yo te puedo asegurar que en la elección presidencial va a ser una elección cerrada, pero Xóchitl Gálvez va a ganar, ¿no? Y va a ganar por el voto de los ciudadanos. Mira, el populismo no es invencible. Se le acaba de ganar en Ecuador con el 80% de la votación. No es invencible el populismo y se le puede vencer, y yo creo, y yo estoy convencido que Xóchitl Gálvez le va a ganar a Claudia Sheinbaum, porque además en el vis a vis es muy superior Xóchitl Gálvez a Claudia Sheinbaum punto por punto, ¿no? Mucho más empática, sí, mucho más dinámica, mucho más comprometida, conecta mucho mejor, comunica mucho mejor, y además va a subirse, crece la conciencia de los mexicanos que la democracia mexicana está en peligro, que los avances mexicanos están en peligro, y que tenemos que rescatar de la destrucción y del autoritarismo a México y la oportunidad es en 2024. Entonces yo te puedo asegurar que va a haber un índice de participación histórico en 2024 y Xóchitl Gálvez va a ser la próxima presidenta de México. Escribió Leo Zuckerman, que impulsó antes de que Xóchitl Gálvez aceptara ser candidata o precandidata por el Frente Conservador, escribió Samuel, Claudia y Xóchitl en un escenario hipotético. Otra vez, Julio, Morena es más conservadora que nosotros. No, mira, déjame nada más. Que me pongas de Morena está a mi derecha. Déjame nada más hilar la idea. Dice Leo Zuckerman que abiertamente ha impulsado y él no tiene empacho en decir que sí simpatiza con el Frente Conservador o el Frente Opositor, por respeto a... Los liberales socialdemócratas en el bloque conservador es un poco absurdo. Ok, dejemos a un lado el Frente Amplio. Ya sé que así lo bautizó el presidente. Frente Amplio. Vamos a... Dice muchas barbaridades. Ok, el Frente Amplio. Dice, y es lo importante de este texto de Leo Zuckerman, porque no es un texto de un personaje cercano a la 4T, sino todo lo contrario. Dice, en una competencia de 3, Samuel García le quitaría votos a Gálvez. Manuel, te pregunto, ustedes no eres parte del partido, pero ustedes ya se ven muy confiados ante este posible escenario de que sea Samuel García el candidato, y en un escenario, creo yo, aún mejor, que Marcelo Ebrard sea el candidato, donde la disputa ya no será por la presidencia, sino será por el segundo lugar. ¿Eso no le pasaría a Morena por confiarse mucho, Manuel? Yo lo único que sé, Julio, es que estas van a ser las elecciones más aburridas de la historia, porque ya se sabe el resultado desde hace 5 años, entonces la verdad no tiene emoción, no tiene caldo, no tiene adrenalina. O sea, yo creo que ahí sí le doy la razón a la oposición de que hemos vuelto a la época del PRI, donde se sabía que iba a ganar el PRI y por goliza, ¿no? Entonces, o sea, no tengo mucho que decir al respecto, honestamente. Lo que yo sí te diría, tal vez, es que depende mucho del candidato. Así estaba Bartlett en 1988, con tu confianza, Manuel. Sí, yo la verdad no sé por qué está mucho Bartlett en la 4T, la verdad a mí no me agrada mucho el personaje, pero mira, yo creo, Fernando, que deberían de estar más preocupados para que no sea Samuel el candidato.
sería aparatoso, terrible, que después de haber perdido todo el significado histórico, tú lo sabes bien porque conoces el PRD, después de que hayan asesinado aquí a casi 600 militantes del PRD por parte del PRI, al igual que le hicieron al Partido Acción Nacional, que ahora estén juntos, después de haber sacrificado lo único que tenían, que era el sentido histórico. Lo peor que les podría pasar a ustedes es que se conviertan en la tercera fuerza política, porque Movimiento Ciudadano los rebase. No lo digo yo, lo dicen la mayoría de bueno, sí, claro. No, sí, soñar no cuesta nada, Manuel, duro. Bueno, yo no sé, o sea, gracioso sería si No, es gracioso. No, la verdad repente- es que sí es muy cómico, pero está bien. Samuel sí va a querer jugar como Samuel va a querer jugar como Esquirol del presidente, eso es obvio. Si es Marcelo Ebrard, no necesariamente, porque Marcelo Ebrard también le quita votos a Morena. Y además, pues ni modo que le ayude a quien le hizo fraude en Morena, ¿no? Ni modo que le ayude a los que lo defraudaron en Morena. Entonces, es diferente si es Samuel o si es Marcelo. Pero claro, el candidato del presidente es Samuel para que Samuel sea su ariete. Pero eso de que quedara en segundo, no, bueno, Fíjate, esas Julio. son puñetas mentales. Fíjate, Julio, permíteme tantito. Fíjate, Adelante, Manuel. o sea, se dice que Samuel es el candidato del presidente, ¿no? O sea, de hecho, Xóchitl salió a decir, no quiero ser mal pensada, pero a mí se me hace que Samuel lo puso el presidente. ¿Y qué no Xóchitl también lo puso el presidente? No, o sea, qué locura, de veras. El presidente que no lo pudo impedir. Y no lo pudo impedir, luego la trató de quemar. Xóchitl es candidata, Fernando, porque Andrés Manuel quiere que Xóchitl sea la candidata. Sí, claro. Y te adelanto que Santiago Taboada también va a ser el candidato de la oposición en la Ciudad de México. O sea, imagínate el poder que tiene el presidente, que hasta les ha puesto sus candidatos. Esto está súper aburrido. Te voy a decir, esta Xóchitl Gálvez es la peor pesadilla de López Obrador. Le rogaron para que se fuera a Morena y no quiso. No quiso porque es el perfil que le hubiera gustado al presidente. Pero Xóchitl Gálvez tuvo congruencia, algo que es un artículo totalmente escaso en la 4T, la congruencia. Y aquí, pues Xóchitl lo ha sido y va a hacer muy bien. Mira, yo estoy tranquilo, va a ser una campaña muy fuerte Xóchitl, y Xóchitl va a ser la próxima presidenta del país. Sé que estamos hacia una elección de Estado, sé que López Obrador va a hacer lo mismo que Donald Trump y no va a aceptar el resultado. Nunca ha aceptado un resultado, una derrota. No existe un registro histórico donde haya aceptado una derrota el presidente. Llegó alguna vez a decir que la prueba del fraude era unos borreguitos y un patito y unas gallinas, ¿no? Pero bueno, lo que sea. Recuerdo que tú apoyaste la defensa de ese fraude, Fernando. El tema va a ser este. Cuando Donald Trump perdió, no aceptó las elecciones y las Fuerzas Armadas fueron leales a la Constitución, y por eso Donald Trump se tuvo que ir, el doblador del presidente. Y luego, Bolsonaro en Brasil trató también de boicotear el triunfo de Lula y mandó gente a las instituciones. Y las Fuerzas Armadas volvieron a ser leales a la Constitución. La pregunta es, con el triunfo de Xóchitl Gálvez y el desconocimiento de los resultados de López Obrador, ¿qué van a hacer las Fuerzas Armadas? Yo espero que su tradición institucional las lleve a apoyar la Constitución, pero es claro que López Obrador las está comprando. Por eso la militarización del país está fuerte. Bueno, ya hasta los absolvió del 68, imagínate ya la esquizofrenia que trae el presidente ahí, en esta lógica de ver cómo los tiene en la bolsa. Pero bueno, esa va a ser la decisión. Sí, cuando gane Xóchitl Gálvez y López Obrador desconozca los resultados, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer las fuerzas armadas? Ya que estamos hablando de escenarios y supuestos, ¿no? De futuros, algo más apegado a la realidad, a mí me gustaría que ya de una vez Claudia Sheinbaum nombrara al gabinete, ¿no? Ya que nos ahorrara un montón de tiempo. Sí, o sea, ya que nombre al gabinete. Que ponga Noroña de canciller, ya de una vez. Oye, ya para finalizar, tengo cosas que hacer. Ya para finalizar, tu optimismo, Fernando, es básicamente diría yo, un acto de fe. ¿Y por qué lo digo? Porque todas las encuestas y encuestas de todos los sabores, de todos los colores, de todas las reputaciones, señalan
en este momento, no es la elección, pero sí señalan una clara ventaja de 61% Morena y sus aliados, PAN, PRI y PRD 31%. Más allá del deseo personal pues es que, ¿en qué basas tu información para decir Xóchitl Gálvez? Mira, tú eres un buen periodista, Julio. Revisa las encuestas del 2021, lo que decían y las perspectivas. Decían que Morena iba a arrasar, y la verdad es que en los votos perdió en la Ciudad de México por 200,000 votos, la oposición tuvo 200,000 votos más, y a nivel federal tuvo 2 millones de votos más. Lo que pasa es que no hubo una alianza total, y ellos, basándose, lo que tú sabes que es la trampa de la sobrerepresentación en la Constitución, que permite el 8% de sobrerepresentación, por eso, aunque aunque no tienen mayoría de votos, tienen mayoría en las cámaras, porque el 8% de sobrerepresentación es 8% de su representación, y eso suma 16% de 16, porque es suma cero, y es 16% de adulteración, si quieres, de lo que fue la voluntad popular, que lo permite la Constitución, es el 8% que está permitido la Constitución, y por eso está. Pero revisa las encuestas, ¿no? Y yo estoy conmigo, te digo, llegan y la prueba de que son propaganda es que celebran encuestas que tienen 50% de ventaja. Y luego a la semana siguiente celebran las que tienen 30%. Y luego celebran la que tiene 19%. Y así están, es pura propaganda. Propaganda. Yo lo que veo es que no estamos adelante, pero vamos bien. Y la candidatura de Xóchitl Gálvez tiene el cielo por frontera, va a ir creciendo y va a ser la próxima presidenta del país si las Fuerzas Armadas, como yo espero, reconocen el resultado y no se van, porque López Obrador es obvio que no va a aceptar un resultado, es el peor perdedor del mundo. Manuel. Eso en su historia es lo que está. Entonces, Xóchitl Gálvez va a ser la próxima presidenta del país. Yo estoy confiado, lo veo tranquilo, y se va a ir viendo, vas a ver. Manuel, ya para finalizar. Un elemento más. Una apuesta. No, más que eso, un elemento más claro, ¿no? Llegan y te ponen al policía en la Ciudad de México, un policía que es nieto de García Barragán, represor del 68, hijo de Javier García Paniagua, director de la Policía de la Dirección Federal de Seguridad, que era la que desaparecía, torturaba y asesinaba jóvenes en los 70s durante la Guerra Sucia, y pupilo de García Luna, ahí con él estuvo metido en Ayotzinapa, en lo de la creación de la verdad histórica, ¿no? ¿Y por qué dice, y lo quieren poner cuando va en contra de toda la tradición de ellos? Porque dicen que solo así se garantiza su triunfo, pueden ganar. Pues no que tenían 30 puntos de ventaja, no que tenían 50 puntos de ventaja, no que tenían 20 puntos. Si fuera así, entonces no estarían viendo cómo encuentran a un superhéroe, a Batman, a ver si le salva la Ciudad de México, ¿no? Si tuvieran esa ventaja y esa seguridad. Y entonces, y sí, claro, eso sé que se los dijeron, sé perfectamente, porque tengo amigos que les dijeron eso a la gente de Clara Brugada: oye, es que necesitamos a Harfuch para no perder la Ciudad de México, y que le contestaron: oye, pero tenemos 30 puntos de ventaja, que era lo que traían ahí, ¿no? Ni se la creen, ni ellos se creen sus números, Julio. La próxima presidenta de este país va a ser Xóchitl Gálvez. Manuel, ya para despedirte, no dices que va a estar muy aburrida la próxima elección. ¿No es peligroso también creer que Morena va a arrasar y que, pues, básicamente, como en el caso de Romel Pacheco y otros individuos que se han subido al barco triunfador, ¿no es un poco peligroso ir sobrados? No, la verdad es que no. Por ejemplo, solamente por ponerte un ejemplo, cuando se adherió Pedro Kumamoto a Jalisco, pues perdón, pero ya otra vez la 4T va a gobernar también el estado de Jalisco. La oposición, Movimiento Ciudadano, va a perder a la quinta economía más grande de este país. Yo creo que los únicos lugares donde a lo mejor todavía hay resistencias por las operaciones políticas que realizan los gobernadores de los estados puede ser Guanajuato y Yucatán. Vamos a ver, vamos a esperar. Creo que la verdadera, si es que existe adrenalina en este asunto,
va a ser Sí, la tienen Cámara de nostalgia por el Diputados. viejo PRI, ¿eh? Tienen nostalgia por el viejo PRI, es lo que quieren rescatar, nada más que no cuentan con una cosa, la sociedad ya no es la misma. Ya para La sociedad finalizar, no nos va a permitir, no les va a permitir que regresemos al país de un solo hombre. ¿con qué te despides, Manuel? Juanita 23 y Maritza 94 no es todo México. Twitter no es México y creo que esa es la primera lección que debieron haber aprendido hace 5 años, porque cada vez que ven que un tweet rebasa los 10,000 likes, piensan que han ganado la Secretaría General de la ONU. Y lo dijo el propio Fernando cuando vio que en un space de Loret de Mola se habían juntado más de 100,000 personas, cuando en realidad muchas de ellas eran cuentas que venían de Afganistán y de países del Medio Oriente, y dijo, a lo mejor fue pueril, a lo mejor es pueril, pero lloré de la emoción. Pues claro, o sea, como jamás han visto tanta gente junta físicamente, desde luego que ver esos números. Se nota tu independencia. Cada vez que hablas, Manuel, no puedo decir más que sí, acreditas que eres un periodista súper independiente, nada oficialista, pero es Claudio nada X González, Fernando. Gobierno, alejado del partido. Yo no tengo de jefe a Claudio X González. Manuel, yo no tengo de jefe a Claudio X González ni a nadie. De hecho, de independencia. Para finalizar, Fernando Belazaurán, ¿con qué te despides? No, que la verdad es que se va a poner bueno y no hay problema. He visto esa soberbia. La vi en 88, la vi en el 2000, se creían invencibles y han perdido. Los vi también aquí en la Ciudad de México, los que creían que eran invencibles, y en 2021 hubo más votos opositores aquí en la Ciudad de México que acá, hubo más votos opositores a la Cámara de Diputados que el oficialismo en 2021. Eso me parece un mejor dato que estas encuestas convertidas en propaganda. Vamos a ganar y se va a poner muy bueno. Ya nada más te faltó hacerle como Marcelo, hay que sonreír. No, y la Xochitl señal, mira, aquí está, vamos a ganar. Y le vamos a ganar al oficialismo en una elección de Estado. Y vamos por la apuesta. Elección de Estado que no había, que en este siglo no teníamos precedente. ¿Qué te parece de esta manera? ¿Qué te parece una apuesta de lo que ustedes me digan? Yo voy porque Claudia va. La apuesta es el país, vamos a tener un país libre. Está jugando entre democracia o dictadura en el próximo año. Yo apuesto por la democracia. Pero una apuesta entre... Nos va a hacer tener el país democrático y con libertades. Eso es lo que estamos peleando. No regresar al país del monarca sexenal y, o peor aún, del maximato, que es el que quieren instalar. Yo, con más reservas que Manuel Pedrero, creo que sí, Morena va a ganar y sus aliados, no tan holgadamente, creo que sí. Por eso es que estoy con un cierto optimismo de que va a ganar y me atrevo a desafiar a Fernando. Porque creo que el dinero se va a necesitar para el próximo año, a pesar de que ya vamos a estar en elección, de $100 si es que gana Morena, Fernando, y si yo pierdo, si Xochitl Gálvez gana, yo pongo $100 para una causa que sea de Acapulco. $100, no más, no puedes más. Perdón, soy un político que no apuesta, ¿no? Económicamente así. No es mi estilo. No es tu estilo. Vamos a ganar y estoy convencido y va mi esfuerzo para dar. He visto muchos procesos electorales, sé lo que viene, esto va a ser, nada más hay que sentir la descomposición que hay en muchos aspectos y la gente y los ciudadanos se lo van a cobrar. Perfecto. Subestimaron lo que sucedió en la Ciudad de México en 2021 y el agravio que tienen esos sectores no solo ha disminuido, se ha acrecentado. ¿Algo más, Manuel? Va a ser castigado en 2024 y vamos a rescatar la democracia, no para regresar al pasado, porque también la partidocracia tenía muchos errores. Vamos a construir una democracia funcional, abierta, transparente y por supuesto honesta, porque la verdad es que ¿quién iba a decir que este gobierno es más corrupto que cualquiera de los anteriores? Gracias, Fernando Belazaurán. ¿Algo más, Manuel Pedrero? Aún hay más. Gracias a ambos. Está muy bien la señal contra la C. Muy bien. Gracias, Manuel. Gracias. El diálogo. Gracias, Julio. Gracias a ustedes. Gracias a Manuel y a Fernando. Creo que fue un debate intenso y en ocasiones no nos podíamos escuchar o no podían escuchar ustedes, la audiencia.